Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana es nuestra colaboración con Luna de Plata, pero no solo es especial por eso, estoy muy emocionada porque tengo una invitada súper especial, no solo porque es mi mamá, sino porque es así. Todas las personas que se preguntan yo de dónde saco tanta cosa o de dónde digo tanto o de dónde sé tanto, es por ella, principalmente por mi papá también. Ella es la jefa de publicaciones en el Instituto de Investigaciones Sociales, hace los libros, muchas cosas, también da clase en políticas y algo que nos une no solo como madre e hija es que también ama los libros, pero sobre todo ama a Juan Rulfo, ama a Pedro Páramo, El Llano en Llamas, y el 16 de mayo es el cumpleaños de Rulfo. Entonces vamos a hablar de Rulfo. Gracias. Mami, tú no solo amas a Juan Rulfo, pero quiero que me digas por qué. ¿Por qué crees que Rulfo es tan importante no solo en la literatura mexicana, sino mundialmente? Bueno, pienso que Juan Rulfo es como los vinos. Juan Rulfo ha crecido y va a seguir creciendo y cada vez va a ser más importante su aportación a la literatura del mundo. A pesar de que su obra es realmente breve, es una obra muy pequeña, como todos sabemos, solo escribió la novela Pedro Páramo y solo escribió un libro de cuentos que es El Llano en Llamas. Eh, y hay ahora otra obra que se considera novela o que la han considerado novela, aunque más bien es un argumento de una película que se llama El Gallo de Oro. Y con esa obra tan breve, tan pequeña, Rulfo revolucionó la literatura en español y bueno, ha sido traducido a todas las lenguas. En mi opinión, es una gente que nos habla del país de una manera que quizá él no pretendía hacerlo, pero lo hizo. Y entonces yo sigo pensando ahora, por ejemplo, con todo esto que nos asombra de tanto de la violencia que vivimos, que si leemos a Juan Rulfo vamos a entender muchas cosas. Y yo pongo el ejemplo siempre del cuento Diles que no me mate. Y me parece, bueno, no sé, me podría hablar y hablar de Rulfo. Sí, lo sabemos todos. Eh, yo he escuchado a muchas personas que son lectoras, que les gusta leer, pero lo voy a decir así tal cual, que dicen que Pedro Páramo, Llano en Llamas, es un libro así de súper hueva, tal cual lo dicen, así. ¿Tú qué le dirías a esa gente? ¿Que lo vuelva a leer o simplemente crees que no es un libro para ellos? O con Pues todo respeto como lectora. pues si les pareciera eso, les parece eso, pues ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Yo pienso que cada libro tiene sus lectores y los lectores llegan a los libros y hay libros que no son para todo tipo de lectores. Entonces, a mí me parece que Pedro Páramo, por ejemplo, es un libro, insisto en lo que decía hace un momento respecto a Diles que no me maten. Pedro Páramo es un libro que nos habla no solo del el padre, sino el padre ausente. Yo recuerdo que hace muchos años Rosario Castellanos escribió un texto sobre Pedro Páramo y decía que desde el principio, cuando él dice, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, él, Juan, Juan no se apellida Páramo, Juan es Juan Preciado. Y Rosario Castellanos decía que era Juan despreciado, porque había sido despreciado por su padre. Y Rosario Castellanos decía que en esta novela encontramos mucho de lo que es la relación del mexicano con el padre ausente, el padre que puede haber sido, queriendo o no, despreciar a sus hijos, eh, la, la madre que llena de rencor a los hijos, a veces también sin querer o queriendo, porque cuando Doloritas Preciado manda a Juan a buscar a Pedro, le dice, el olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Entonces, ese cobrarle caro al padre, la ausencia, querida o no, pues tiene mucho que ver con la sociología del mexicano. Y Juan Rulfo no estaba haciendo sociología, simplemente estaba contando una historia. Entonces, encontramos, en mi opinión, como lectora, encontramos en Pedro Páramo muchísimas relaciones que están en la sociedad mexicana. El padre
el padre ausente, como ya dije, el poder, la lucha por el poder, el cacique. Y bueno, cuando Juan Rulfo escribe Pedro Páramo, él primero le iba a poner una estrella frente a la luna, después le iba a poner los murmullos. Y son los murmullos porque todos están muertos. Pero el lector se da cuenta a la mitad del libro, antes no se da cuenta de que todos están muertos. Y Rulfo cambia el principio de la novela, porque originalmente la novela, y por aquí lo tenemos en un libro que se publicó, que es la recepción inicial de Pedro Páramo, aquí dice que cambió el principio de la novela porque quien está narrando es Juan Preciado y Juan también está muerto. Y Juan ya está en el cementerio. Y si Juan hubiera dicho, como estaba al principio de la novela, que decía, fui a Tusquetengo, me parece, si lo encuentro aquí, no, él no estaría en Comala, no se habría quedado en Comala, y él está en Comala. Entonces, pienso que es un libro, además, que se puede leer, yo lo leo muchas veces, diría casi que me lo sé de memoria, pero... Casi no, yo diría que te lo sabes de memoria. Bueno, me parece que es un libro, vaya, para mí es entrañable, y cada vez que lo leo le encuentro alguna resonancia diferente, siempre, siempre, siempre. Son 69 fragmentos que tiene el libro. Cuando se publicó, la crítica no lo entendió, era demasiado moderno, digamos, para la época, y todo el mundo decía, bueno, pero ¿quién está hablando? ¿Quién es el narrador? Por eso los murmullos, y por eso también hay por ahí un epígrafe que dice, alguien pregunta, ¿qué es eso? Ese ruido, y contesta, nada, es el silencio. Y el silencio también es parte del ruido, ¿no? Pues sí, entonces la conclusión es que hay que leerlo. Yo diría que hay que leerlo y releerlo y volverlo a leer todas las veces que sean. Y yo volvería a lo que decía hace un momento, que Rulfo crece con el tiempo, que cada vez, y cada uno tenemos a nuestro Rulfo, pienso. Además, Rulfo también hacía libros, él fue jefe de publicaciones del Instituto Nacional Indigenista, es un fotógrafo impresionante, y ahora que fue su centenario, pues se han publicado muchas cosas sobre él, muchos libros. Creo que, no lo sé de cierto, pero me atrevería a decir que es uno de los autores sobre los que más se ha escrito. Uh-huh. Sí, seguro que sí. ¿Qué piensas o cómo ves esto de que los escritores extranjeros vienen a México no solo porque los invitan a ferias, no solo porque tienen que dar una cátedra, sino porque, tal cual lo dicen, aman a Juan Rulfo? Pedro Páramo es de sus novelas favoritas. Estoy hablando de Kenzaburoé, de Manuel Carrere, de J.M. Leclesio, de Vargas Llosa, el propio García Márquez, Álvaro Mutis. O sea, cómo ellos, que tienen sus propias historias, ven Juan Rulfo, no solo su autoría, sino su obra. Bueno, pues yo diría que es porque ellos, que son maestros, saben reconocer a los maestros. Ahora recuerdo que cuando murió Juan Rulfo, García Márquez escribió un texto donde decía que cuando él llegó a México, Álvaro Mutis fue a verlo y le aventó, así decía, le aventó 2 libritos y le dijo, tenga a ver si aprende a escribir, carajo. Y los 2 libritos eran El llano en llamas y Pedro Páramo. Y él decía que esa noche, en el mejor estilo de García Márquez, decía, nunca desde la noche en que leía Kafka y leí La Metamorfosis me había pasado, lo leí, lo volví a leer, no podía dejarlo, porque yo quería entender dónde estaba la magia. Y después, pues se lo aprendió tan de memoria que cuando se iba a hacer una película, en mi opinión muy fallida, por cierto, que se llama Pedro Páramo, él, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes hicieron el guión.
Ellos hicieron el guión de la película de Carlos Velo y trajeron para darle cara a Pedro Páramo a John Gavin. John Gavin, que después fue, bueno, es el actor que sale en esta película de Hitchcock, Psicosis, y después fue embajador de Estados Unidos en México. Entonces, bueno, más fallido que eso, pero bueno, García Márquez decía que lo había invitado Carlos Velo a hacerlo porque le dijo, porque él recitaba a Pedro Páramo por todos lados. Y hay un autor, un crítico que se llama Jorge Aguilar Mora, que hace una relación entre 100 años de soledad, Cartucho, de Nelly Campobello y Pedro Páramo. Y Aguilar Mora dice que el principio de 100 años de soledad, que es muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, es casi textual de una parte de Pedro Páramo cuando matan a Miguel Páramo, cuando el caballo mata a Miguel, que empieza diciendo, muchos años después, el padre Rentería recordaría la noche en que murió Miguel Páramo. Yo no digo que es un fusil, simplemente es como un homenaje, ¿no? O sea, claro, una gran influencia. Ahorita que estás diciendo eso, hay una anécdota por ahí que es un poco, no sé, es una leyenda, es un mito, es una tontería, como lo quieras decir, pero bueno, se dice por ahí que cuando Rulfo le da a Arreola el manuscrito para que lo entregue, Arreola iba subiendo la escalera muy feliz, se cayó, salieron volando los papeles y entonces pum, 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 lo acomodó como pudo y así lo entregó y así es como, así es ese libro, el libro que tenemos en la mano. ¿Tú qué crees de eso? Bueno, eso es una tontería, pensando en que simplemente que Rulfo hacía libros, nunca hubiera entregado un original sin paginar. Bueno, sí. ¿No? No, para nada, eso es realmente una tontería. En realidad Juan Rulfo y Juan José Arreola eran muy, muy, muy amigos. Después de que murió Rulfo, cuando se instauró el premio de novela en la Universidad de Guadalajara, que se llamaba entonces Juan Rulfo, y le dieron el primer premio, se lo dieron a Arreola. Arreola decía que era la herencia que Juan le había dejado, ¿no? Eran amigos muy entrañables, y aunque decían que Arreola le hubiera dado, él decía, bueno, yo le dije a Juan cómo lo escribiera, entonces alguien decía con muy mala leche, pues lo hubiera escrito él, ¿no? Sí. Pero bueno, ellos fueron muy amigos, muy entrañables. Uh-huh. Pues sí, bueno, ya para terminar, ¿tú crees que es suficiente solamente 2 historias? Bueno, El Gallo de Oro, ¿crees que nos quedó a deber algo, Rulfo? O sea, o de verdad crees que ya es suficiente, o que no pudo escribir más porque ya no podía o ya no quiso. Bueno, durante mucho tiempo él, cuando le preguntaban, decía que estaba escribiendo una novela que se iba a llamar La Cordillera, que nunca escribió o no sabemos. Pero en mi opinión, yo como lectora pienso que no hacía falta que escribiera nada más. Y también pienso como lectora que muchos autores quizá, si aprendieran a callarse, nos dejarían esas grandes obras que hicieron y no estarían o autofusilándose o bajando lo digo como lectora con todo respeto, o bajando la calidad de sus originales. A mí me parece que El Llano en Llamas, los cuentos El Llano en Llamas y Pedro Páramo solito es una obra, como dijimos desde el principio, es fundamental y no hace falta más. Yo también lo pienso, pero quería saber lo que pensabas. Bueno, Pedro Páramo, pero de los cuentos del Llano en Llamas, ¿cuáles recomendarías? Así. Bueno, a mí, ya les dije, Diles que no me maten, es verdaderamente, ahorita léanlo, vayan a leerlo corriendo. Lean Lubina, uh-huh. También los que a mí más me gustan son Lubina, Diles que no me maten y No oyes ladrar los perros. Bueno, y Talpa, bueno, todo. Ok, bueno,
Pues muchas gracias, mami, por estar aquí conmigo. Siempre estás, pero ahorita compartiendo esto, como estuviéramos platicando. No olviden suscribirse a Pentimento en el botón que está aquí abajo y vean las redes de Luna de Plata, yo se las voy a poner aquí como siempre y nos vemos la próxima semana. Gracias.